Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Soy Analía de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Quería compartir hoy con ustedes una porción de la palabra del Señor, y esta vez no solo es una porción de la palabra, sino también que voy a compartir con ustedes un testimonio de cómo esta palabra del Señor que hoy nos trae aquí a su pueblo ha obrado en mi vida. Me ha hecho fortalecer, me ha hecho crecer espiritualmente y ha sido de mucha bendición, y espero que para ustedes también lo sea. Por eso es importante que podamos compartir esta palabra y entenderla juntos. Amén. Así que voy a leer con ustedes el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu que está en este lugar. Dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Bien, en esta palabra que el Señor habló a mi corazón y que hoy puedo compartir con ustedes, vino a mí, como les decía, en un momento en que estaba pasando una prueba en mi relación con mi esposo. Y al principio, esto no fue muchos días atrás, al principio no creí que el Señor estuviera hablando de mí, porque siempre es más fácil echar la carga sobre otro. Pero sí, lo que sí puedo asegurar es que encontrándome yo humillada, orando al Señor, derramando en su presencia, derramando mi corazón en llanto, realmente un momento para mí duro espiritualmente, pude entender que el Señor claramente quiso hacerme saber estas palabras: han sembrado cizaña entre el trigo. Y escudriñando esta palabra, pude realmente entender lo que el Señor quería revelarme. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Nuestros corazones, nuestra familia, nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestra iglesia son como ese campo que el Señor tanto quiere cuidar, que el Señor tanto le preocupa, que no se ensucie, que no se estropee, que no se arruine. Y cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, lo primero que hace es limpiar el campo donde después va a sembrar la semilla. Y tal como se prepara la tierra en lo natural, así también el Señor prepara su tierra en lo espiritual. Y dice la palabra del Señor que el campo donde el Señor siembra no es cualquier campo, es su campo. Ese campo, esa tierra le pertenece al Señor. Declara Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Una vez que su campo, que la tierra está removida, que está limpia, que ya no hay raíces viejas, raíces secas, malezas que tenía antes esa tierra,
el corazón de cada uno de nosotros, el Señor entonces siembra la buena semilla. Y no es cualquier semilla. Dice claramente la palabra del Señor que la semilla es de trigo. Esa semilla que da alimento, que nutre, que va a crecer y va a dar fruto. Esa es la semilla que el Señor planta en su campo. Pero también dice la palabra del Señor que mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Quiere decir que aquellos que tenían la responsabilidad de cuidar ese campo sembrado de su Señor, estaban distraídos, se habían adormecido, estaban con la guardia baja, no estaban atentos, no velaban por el campo del Señor. Y el enemigo, que nunca descansa, aprovechó esa oportunidad para sembrar la mala semilla sin que nadie lo viera, sin que nadie notara su presencia. Y nosotros mismos somos como esos hombres. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar, de velar por el campo sembrado de nuestro Señor, por velar por nuestra vida, que es el campo que el Señor ha escogido. Pero evidentemente la astucia del enemigo nos puede jugar esta mala pasada. Creemos que todo está bien, creemos estar firmes, creemos que nada puede pasar, pero un momento de adormecimiento espiritual es suficiente. Eso basta para que se siembre cizaña junto al trigo. Y allí comienza a crecer una semilla al lado de la otra. Dice la palabra que cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció la cizaña también. Y quisiera detenerme un momento en este punto, porque realmente hay dos cosas importantes aquí para destacar. Primero, que el que da fruto es el trigo. La cizaña es solamente un yuyo venenoso, un yuyo ponzoñoso que nada sirve. Y segundo, la cizaña no impide que el trigo crezca y dé frutos. No cambia la cizaña, no cambia la esencia del trigo. El trigo sigue siendo trigo a pesar de que la cizaña crece a su lado. Y continúa diciendo la palabra que dijeron los siervos del padre de familia: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Ellos enseguida pudieron notar la presencia de la cizaña, la pudieron distinguir y se sorprendieron porque ellos conocían a su Señor y sabían que no iba a plantar una semilla mala, que la semilla que planta el Señor siempre es buena, y no entendían lo que había ocurrido. Pero el Señor sí lo iba a poder comprender. En lo natural, la cizaña es tan parecida al trigo que se conoce como trigo falso y se la puede reconocer recién al momento de la cosecha. Pero a pesar de su parecido, de su similitud, nada tiene que ver el trigo con la cizaña, son totalmente opuestos. El trigo alimenta, mientras que la cizaña envenena. El trigo da fruto, mientras que la cizaña solo lo que hace es hacer daño. Nada sirve, nada se saca de la cizaña. Pero el Señor, conociendo, estando seguro de que la semilla que había plantado era buena, entendió que un enemigo había hecho esto, había querido arruinar la cosecha del Señor. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Al Señor lo único que le preocupa es cuidar el fruto del trigo que Él sembró. Por eso no manda arrancar la cizaña, porque los deja crecer juntos, porque sabe que a su tiempo, al tiempo de la siega, Él se encargará de que la cizaña sea
atada en manojos y arrojada al fuego, mientras que el trigo lo recogerán sus graneros. Y leyendo esta palabra pude entender lo que el Señor quería hacerme saber. Así como ocurrió en el campo de la parábola, así había ocurrido en mi corazón. El enemigo había sembrado cizaña en mí y yo no lo pude reconocer hasta aquel momento en que la maleza floreció, afloró en mi corazón entre el trigo que también el Señor sembró. Pero también pude entender que no es mi tarea arrancar la cizaña, que mi deber en obediencia a la palabra del Señor es orar y esperar, es tener paciencia y confianza, porque el Señor hará la obra. Él se encargará de echar al fuego todo lo que no sirve en mi corazón. Él se encargará de cuidar la cosecha de la semilla que Él plantó en mí. Entonces, debo aprender a esperar en el Señor. El Señor es el dueño de nuestra vida y nosotros somos su cuerpo, somos su iglesia. Y entendiendo esta palabra, la iglesia toda también es como el campo del Señor que a Él le pertenece. Y nosotros venimos a ser trigo plantado allí, en esa tierra, en ese campo. Trigo que da fruto, trigo que alimenta a otros hermanos, pero el enemigo también ahí siembra cizaña muchas veces. Tenemos que entender que lo que nos revela esta palabra es que en todo lugar, en todo campo donde hay fruto de la siembra del Señor, crecerá también la cizaña, porque al enemigo le molesta que el Señor recoja frutos en su granero. Entonces va a intentar siempre arruinarle la cosecha. Es importante que podamos comprender lo que el Señor nos quiere hablar en esta palabra. Nosotros debemos preocuparnos solamente de mantenernos firmes en el campo donde el Señor nos plantó. Más allá de la prueba, más allá de la presencia de la cizaña, nosotros debemos ocuparnos de dar fruto, porque la semilla que Él planta siempre da fruto. Dice Lucas 22, versículos 31 y 32, que Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pedro era parte del cuerpo de Cristo. Él era trigo plantado por el Señor y tuvo que soportar la zaranda del enemigo, afirmándose en la fe, confiando en que el Señor le había dicho que Él había intercedido por él. Jesús le mandó que una vez superada la prueba, se reuniera con los otros, con sus hermanos, y los confirmara, los mantuviera unidos, los alimentara con su testimonio, les demostrara a través de su vida que las pruebas se superan por la fe. Y así debemos hacer nosotros, hermanos, con nuestro testimonio. El Señor va a permitir que Satanás nos zarandee. Él no dice que lo va a impedir. Lo que el Señor sí nos asegura es que Él no nos abandona, que Él no se olvida de nosotros, que Él siempre intercede por nosotros. Solo pide que confiemos en su palabra y que nos afirmemos en la fe. Y a la hora de la siega, Él nos recogerá en sus graneros, como fruto del trigo que Él plantó. Así que oremos, hermanos, unos por otros, para que seamos siempre el trigo que da fruto, el trigo que alimenta. Afirmémonos en el campo donde el Señor nos plantó. No por nada estamos en la Iglesia Cristo Pan de Vida. Es la voluntad de Dios que estemos aquí, que estemos en su obra, que trabajemos para Él, para su rebaño, que estemos en manos
de su presencia, que seamos guiados por su Espíritu. Eso es lo que Él quiere, para eso nos plantó en este lugar. Aunque aparezca la cizaña, eso no nos debe atemorizar, porque sabemos que a su tiempo, al tiempo de la siega, el Señor se va a ocupar también de la cizaña. Él va a hacer la obra en nosotros y en el resto. Así que mantengámonos despiertos, que el enemigo no encuentre ocasión de plantar su mala semilla en nosotros. Estemos atentos, porque Él va a venir a zarandearnos y el Señor nos va a permitir, pero para que crezcamos, para que nos afirmemos y después confirmemos a nuestros hermanos que somos parte de su cuerpo, que somos sus hijos y que Él se ocupa de nosotros y de la cosecha que Él ha sembrado. Así que, hermanos, espero que esta palabra les haya sido de bendición. Espero que el Señor esté hablando también a sus vidas a través de este testimonio. Los abrazo con la paz del Señor y espero poder vernos pronto. Nos encontramos con una nueva porción de la palabra del Señor.